Hola Noemí, bienvenida a la clase, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Al contrario, estoy muy contenta y te decía hace un ratito que un poco nerviosa porque sabes que te admiro y que te respeto mucho en la profesión y en el campo en el que estamos y de verdad que estoy muy contenta de que me has regalado este tiempo para poder compartir con los chicos y en clase. La verdad es que hoy tenemos un tema, creo yo, importante, básico y que justamente por eso te quise invitar a ti porque sé que lo manejas muy bien. Ya tú nos has contado un poquito también que en lo personal te ha tocado y digo, es bien importante luego que alguien que sabe del tema nos explique, pues, qué onda con el duelo, qué onda con las pérdidas y sobre todo, cómo lo podemos manejar un poco desde fuera o incluso acompañar a quienes lo están viviendo. Un poco eso es lo que quiero platicar contigo el día de hoy. Ok, bueno, pues mira, cuando nosotros tenemos personas, situaciones que son muy importantes para nosotros, para funcionar, se vuelven una parte como de nosotros mismos. Es como si a nivel de lo psicológico se pareciera a cuando tienes una pierna, en lo físico, una mano, etcétera, pero a nivel psicológico. Entonces se vuelven como una parte de tu estructura psicológica. Todas esas cosas que involucras con tus emociones, que te hacen sentir completo, que te hacen sentir seguro, que te hacen sentir bien, que te hacen sentir que tienes como continuidad en tu existencia. Cuando una de estas partecitas de todo lo que nos conforma para sentirnos organizados en la vida y en el mundo y sentirnos completos, por alguna razón se pierde, hazte de cuenta que a un rompecabezas le faltara una de las piezas o varias de las piezas. Y para volver a armar ese rompecabezas, tendríamos que recortar diferentes las piezas para que encajaran sin la pieza que ya no está. Y volviera a haber un rompecabezas completo. Cuando falta algo en nuestra estructura psíquica porque se perdió, al principio es como una experiencia muy caótica, como de muchísimo temor, porque aparentemente sin algunas cosas muy importantes en la vida no sabemos bien cómo funcionar, ¿sí? Entonces empieza rapidísimo un proceso de reorganización. Es como cuando físicamente te haces una cortada, de inmediato todo el sistema del cuerpo empieza a alertarse y a hacer una serie de cosas para que no se te infecte, para que no te desangres, para que empiece a cicatrizar, para que finalmente cierre y en general pues quede una cicatriz lo más discreta posible, ¿no? El cuerpo es muy sabio en eso. Y también el psiquismo. Pero para reorganizar lo psicológico cuando hay una pérdida, se da un proceso que suele ser muy doloroso. Me gusta, Al primero principio, perdón que ¿vale? te interrumpí. Oye, es que te iba a decir que me gusta cómo lo explicas porque nos das pauta a entenderlo también en el cuerpo, porque mucha gente cree que se entra en duelo o se vive un duelo solo ante la pérdida de alguien que se ama. Y la realidad es que puede ser, pues básicamente cualquier pérdida, incluso la de la salud, la función de un cuerpo, una parte incluso del cuerpo. Claro. Pueden ser significados, por ejemplo, si tú querías entrar a una licenciatura o a una maestría y no te aceptaron, es una pérdida gigantesca. Es decir, hay muchas situaciones a veces que ni siquiera son muy concretas y no se pueden definir muy fácil, que nos hacen sentir perdidos, como en algo que esperábamos y que finalmente no sucedió. Oye, pensaba en los papás cuando nace el hijo que tanto soñaban y que tanto esperaban, y entonces desafortunadamente nace con una discapacidad, tienen un duelo.
que luego es un duelo como muy perseguido porque pues se cree que un hijo debe ser lo mejor del mundo y una bendición. ¿Cómo te sientes culpable porque tu hijo tiene síndrome de Down? Claro, o sea, hay un duelo. Hay un duelo porque ese hijo con el que tú ya te habías imaginado que te completabas y que ibas a funcionar a todos los niveles, social, de pareja, personal, etcétera, esa imagen se ve rota y lo que encuentras es algo diferente a lo que esperabas. Generalmente cuando pasan cosas diferentes a las que esperabas, sufres un duelo. A veces el duelo es chiquitito, por ejemplo, si esperabas encontrar un lápiz en tu bolsa y no lo encuentras, sufres un mini duelo. Y empiezas a buscar y se dan las etapas del duelo. Por ejemplo, al principio tú vas a decir, ay, no es cierto, no perdí esta pluma. Y dices, no. Y entonces la buscas otras 20 veces porque no lo puedes creer que perdiste la pluma. Esa es una etapa de negación. Al principio la estructura no tolera creer que pasó lo que pasó. Entonces al principio lo negamos. A veces la negación es cortitita y a veces es larguísima. Oye, Noemí, y ahí me gusta a mí aclarar que es algo natural, incluso como tú lo decías, una defensa de la psique para no enloquecer, para no destruirnos. O sea, es natural que se niegue. Por ejemplo, ahorita me acordaba mucho de un paciente que me contó que cuando él sufrió un accidente que lo dejó en silla de ruedas, él dice, o sea, años después, él dice que nadie nunca le dijo que nunca iba a poder volver a caminar. Si lo pensamos objetivamente, sería muy extraño que los médicos no le dijeran. Y yo más bien siempre pensé que era parte de la negación, porque él salió de la clínica, o sea, ya su vida no corría peligro, pero él seguía con esa idea de que él iba a poder volver a caminar. Y dice, nadie a mí me dijo, nadie me explicó. Podría Bueno, ser también. inclusive el hecho de que a lo mejor de veras nadie le explicó, pero él no se atrevió a preguntar o a Ok, pensar en eso en sí mismo ya es negación. ok. Cuando la negación ya no se puede sostener, viene, no necesariamente en ese orden son las cosas, eso solamente en los libros, en la vida real las cosas suceden a veces simultáneamente, a veces de una forma, a veces de otra, a veces se repiten, pero cuando ya no puedes negar más, te enojas, porque dices, no puede ser que tenga yo que vivir esto. De hecho, por ejemplo, cuando se nos muere alguien, es muy común que al principio no estemos tristes, sino muy enojados porque sentimos que esa persona que se murió nos traicionó, nos dejó, nos abandonó. Al principio nos enoja mucho tener que pasar por esas situaciones. Cuando logramos trascender un poco ese enojo, posiblemente nos pongamos muy tristes, porque entonces sí, apenas ahí empieza el momento en donde uno reconoce que hay una pérdida. Y entonces uno se pone muy, muy, muy triste. Y en ese momento de ponerse uno muy triste, se da un mecanismo, no es en ese momento, porque todo esto es muy revuelto, pero se da un mecanismo como de estar pensando, bueno, ahora, ¿cómo voy a vivir sin esto? O con esto que cambió, o con esto que no fue como yo esperaba, o con esto que desapareció. Y esos momentos en los que empezamos a pensar cómo vamos a sobrevivir sin esta pieza del rompecabezas, es un tiempo más o menos largo, donde uno empieza a ensayar en su cabeza formas en las que va uno a sobrevivir con esa pérdida, llega a dar a un momento en el que uno más o menos se reorganiza. Y entonces uno llega a una etapa que se llama aceptación. Dice uno, bueno, primero no lo podía yo creer, luego me enojé muchísimo, después me puse muy, muy triste,
pero ahora tengo que seguir viviendo. Ahí hay una época, un momento como de reconocimiento. Esto lo estamos diciendo ahorita en 5 minutos, pero a veces son procesos de meses y a veces hasta de años, ¿eh? Nada más que aquí, pues muy fácil lo decimos, ¿no? Ya que se da esa reorganización, más o menos en ese momento empezamos poco a poco a poder asimilar nuevas experiencias y nuevas cosas distintas a aquella que perdimos. Y este tipo de ciclo se repite muchas veces. Puede ser que, por ejemplo, tú tuviste un accidente y tienes una pérdida física. Y un año después otra vez entres en, no es cierto. O sea, no es lineal, es una cosa recurrente que sube y baja y que se da muchas, muchas veces hasta que se resuelve. Inclusive todos los duelos de cosas muy fuertes, aunque se resuelvan, lamentablemente dejan una cicatriz. Siempre van a dejar ahí un recuerdillo doloroso y ese recuerdo doloroso se va a reactivar cada vez que tengas otra pérdida, se va a ir sumando a las pérdidas anteriores. Oye, Por eso es importante tratar de resolver las pérdidas, porque si no se van encimando y llega un momento en que las personas ya no pueden aguantar más pérdidas y se desorganizan mucho psicológicamente. esto es como, digo, los muchachos lo van a entender muy bien, como cuando terminas con alguien y entonces, ay, no, X, no pasó nada, y te agarras otro clavo que te saques ese clavo y pues nomás te lo mete más, ¿no? Y luego ya estás todo oxidado. O sea, como que la idea es darnos el tiempo y justamente el periodo, como tú decías, para reorganizar. Justo eso te iba a preguntar, porque con esto que dices yo entiendo que las etapas me funcionan para encontrar esa pieza que se me fue, esa pieza que ahora me falta, y que la negación, que el enojo, que incluso la depresión, porque mucha gente cree que la depresión es negativa y pues creo que no, para nada, te puede dar mucho, muy valioso, pues tú pasas esa etapa. Entiendo que cada una de esas funciona justamente para reorganizar, para buscar esa pieza que como tú nos diste el ejemplo al inicio, ahora sientes que te falta. Ahora, esa cosa que es muy común, donde decimos que la gente se tiene que esperar, en realidad es un mito. La gente no se espera, la gente empieza a ensayar soluciones muy rápido. Y no está mal ensayar soluciones. Y a veces ni siquiera está mal que acabas de tronar con una pareja y a los 10 días ya estás tratando de andar con otra. Son intentos de solución que a veces funcionan un poquito y a veces no funcionan. Pero es bastante inútil decirle a la gente que se espere, porque la urgencia psicológica de resolver, que se genera porque hay mucha ansiedad, empuja mucho a las personas a tratar de resolver como puedan, ¿sí? Entonces, pues esta idea de que te tienes que encerrar en tu casa a llorar porque te tronó un novio un año en lo que lo resuelves, es un mito. No se da. La gente siempre estamos intentando soluciones y no está mal que intentemos soluciones. Lo que pasa es que al principio las soluciones siguen siendo muy complicadas porque estamos muy atorados todavía emocionalmente con, pues valga la redundancia, con emociones muy fuertes. Pero la gente siempre estamos intentando resolver. Es mucho más grave cuando una persona se pone tan deprimida que no intenta resolver de ninguna manera, ¿sí? Que se tira en una cama, no quiere comer, no puede dormir, no quiere hablar con nadie. Es mucho más grave tratar no tratar de resolver, ¿no? Mientras una persona está intentando cosas, aunque nos parezcan medio raras, mientras no sea algo muy peligroso, quiere decir que la persona todavía tiene energía para resolver.
Oye, y ahora con esto que nos dices, ya nos dijiste, las etapas no necesariamente son negación, ir a negociación, o sea, no, pueden ser una tras otra, muchas juntas, puedes volver, puedes darle muchas vueltas. ¿Hay un tiempo, digamos, normal o natural o saludable como para poder haber ya dicho, ya puedo vivir en paz y tranquilo, incluso feliz otra vez con esa pérdida? ¿Hay un tiempo? Depende 100% de qué tipo de pérdida. Hay pérdidas de todo tipo y de todo nivel de importancia. Por ejemplo, la pérdida de una pareja te puede durar más o menos. Es que esas cosas pues, son muy del libro, pero lo que se ha investigado es por lo menos 2 años y medio. Una pareja bien establecida. La pérdida de un hijo, puedes estar en duelo casi toda la vida y en un duelo gravísimo como por lo menos unos 4 o 5 años. Los duelos pueden ser muy cortitos, como te decía, tú haces un duelo cuando pierdes tu pluma, pero a lo mejor a los 20 minutos ya te resignaste a que perdiste esa pluma y dices, bueno, pues voy a ir a comprar otra, ¿sí? No hay una fecha precisa, no hay un término preciso, depende mucho del duelo, de qué es el duelo, sobre qué es, de tu estructura psicológica, de tu red de apoyos, e inclusive algo que suena muy rudo decirlo, pero inclusive depende mucho de tu inteligencia, porque la parte bien importante de la inteligencia es la capacidad de adaptación, y la gente más inteligente tiene más recursos para readaptarse. Entonces no hay fechas precisas, pero los duelos no pueden forzarse. Ni siquiera una persona que va a psicoterapia resuelve el duelo más rápido. Cuando alguien va a psicoterapia resuelve el duelo mejor, sin residuos. Pero el tiempo es como el tiempo si tú te cortas, pues por más que te eches desinfectante y cosas, el cuerpo tiene un tiempo para cicatrizar que no se puede ni adelantar ni, sí, o se atrasa si algo se complica. Igual los duelos, si algo se complica, los duelos se atrasan. A veces se atrasan 20 y 30 años, dependiendo de cómo se hayan podido manejar. Me gusta que dices que los duelos sí se pueden vivir mejor. O sea, esa parte me gusta porque creo que nos da esperanzas y nos dice que sí hay cosas que podemos hacer. Desde el otro lado, por ejemplo, los chicos van a acompañar a personas en duelo siempre, porque tengo que decirlo así, alguien que ha perdido una función, una parte del cuerpo, una capacidad, siempre va a estar en duelo, muy consciente o muy doloroso o aparentemente no, pero pues ahí está la pérdida y obviamente ocasiona algo psicológicamente hablando. Entonces, desde esta otra parte, ¿cómo se acompaña a alguien que está en duelo? ¿Qué se le dice? ¿Qué no? Por favor, dinos qué no decir, porque luego creo que es los errores que más fácilmente cometemos. Mira, yo tengo una visión de cómo se acompañan los duelos, bastante poco tradicional. Mira, para empezar, yo creo que para acompañar bien un duelo, tienes que tener el valor y la posibilidad de no callar el dolor de la persona que está en duelo. Para eso lo mejor es no dar consuelitos babosos de, ay, no te preocupes, perdiste la pierna, pero no te preocupes, porque hay andaderas y hay muletas y hay piernas postizas. No es no te preocupes, es yo te acompaño mientras te sientes mal. Lo más común que hacemos es tratar de que el otro no sufra, pero es porque nosotros no aguantamos estar cerca de la persona que está sufriendo. Si tú realmente quieres acompañar a una persona en un duelo, tienes que tolerar que se sienta mal, que llore, que esté de mal humor, que te mande a la fregada, que no quiera que le digas nada. Es decir, realmente acompañar en un duelo es poderte quedar mientras la otra persona sufre lo que tiene que sufrir para salir adelante. Pero a veces nos cuesta tanto trabajo, ¿no? Que
queremos que la persona se resigne en 5 minutos, porque no podemos acompañarla en ese tránsito de dolor. Y entonces a veces lo que hacemos es estorbar los duelos. ¿Sí? Lo más común es que tratemos de estorbar el duelo del otro porque nosotros mismos no lo aguantamos. Otra cosa que es bastante inútil cuando estás acompañando en un duelo, pero inútil, y además enoja mucho a la persona que está en duelo, es que la confundas con una persona tonta y le empieces a dar consejos. La gente no es tonta, generalmente no necesita consejos. Lo que necesita es que tú te quedes ahí y pueda decir lo que siente. Cuando das consejos, la impresión es que el otro es un idiota que no sabe qué hacer y que tú sí sabes qué es lo que tiene que hacer. ¿Y qué crees? Tú no sabes qué es lo que tiene que hacer el otro porque tú no estás en sus zapatos. Tú no tienes su historia, su manera de entender las cosas, sus recursos, ni estás entendiendo nunca plenamente qué necesita exactamente en ese momento esa persona. Esa persona es la única que realmente sabe lo que necesita. Entonces, dar consejitos irrita mucho a las personas que están en duelo porque no se sienten entendidas. Ay, ve al cine para que te entretengas. Yo sé que te gusta mucho el cine. Pues, si la persona está muy triste, no está de humor para ir al cine. Aunque toda la vida le haya encantado el cine, no está de humor para ir al cine. Entonces tu consejo es una babosada. ¿Sí? Entonces, no te hagas el sabio, no te hagas el genio, no te hagas el que sí sabe qué es lo que tiene que hacer la otra persona. Yo creo que la mejor forma de acompañar en un duelo es tolerar que la persona viva el duelo como lo tiene que vivir, sin estorbárselo, sino enseñándole a tolerarlo, porque tú también toleras estar cerca de esa persona que está sufriendo. Todos los fisioterapeutas, en vez de estar diciendo, ya no llores, no te preocupes, dentro de 3 años te va a servir un poquitito más la pierna. No, ese tipo de consuelos no son consuelos. ¿Sí? Consuelo es decir algo así como, te entiendo que estés muy triste porque perdiste esto. ¿Sí? Y no se lo dices, pero aguanto estar contigo mientras lloras, mientras estás de un humor de la fregada, mientras estás súper enojado de que te tenga que doler reponerte de la disfunción o cosas de esas. Eso sí es acompañar en un duelo. Lo otro son unos curitas muy mal puestos que no le ayudan a la persona y que la hacen sentir muy incomprendida. Oye, entonces podríamos decir que para acompañar exitosamente en un duelo, tendremos que ser capaces de tolerar nuestras propias emociones. Cuando no las aguantamos en nosotros, no podemos ver al otro porque nos evoca tanto nuestras propias emociones que no lo soportamos. ¿Sí? Entonces, si no vas a soportar, por lo menos cállate, no estorbes. ¿Sí? No digas nada. Es mucho más acompañante no decir nada que decir cosas porque tú estás todavía más angustiado que el del duelo. Oye, y luego le tenemos mucho miedo al silencio. Yo me acuerdo que en la escuela siempre nos decían, de verdad, si no tienes nada bueno que decir, de verdad ayudas más al paciente quedándote callada. Y le tenemos mucho miedo al silencio. Es como que vemos a alguien una lagrimita y no, ya queremos así como que hacer milagros para que no llore, ¿no? Exacto. Incluso yo en mi consultorio, cuando un paciente llora, no me apresuro a ofrecerle un Kleenex, porque ofrecerle un Kleenex es como decir, ya límpiate, suénate los mocos y ya deja de llorar porque yo no aguanto. No, ¿sí? De veras acompañar un duelo es entender que la persona tiene que tener espacios no para sentirse bien, sino para sentirse mal, porque en ese sentirse mal es en donde la organización psíquica está reorganizándose. No es tapándolo, sino sintiéndote mal y entonces viendo qué vas a hacer con ese dolor.
Oye, que ahí es donde yo decía que la depresión puede resultar muy valiosa. Podemos aprender muchísimo de ahí, crecer, como tú decías, volver a construir. No es malo deprimirse, no es malo estar triste. No solo no es malo, sino a veces es inevitable, no necesariamente es grave, a veces es parte del proceso. Y además la gente confunde muchísimo la tristeza con la depresión. No son lo mismo. Una cosa es que uno esté tan triste que no quiere hacer nada un tiempo, y otra cosa es que uno esté deprimido. En realidad las verdaderas depresiones no son que la gente está llore y llore. Las depresiones son otra cosa, que la gente no tiene mucha fuerza, que la gente tiene muchos dolores físicos, que la gente está muy cansada, que la gente no puede dormir, que a la gente le cuesta trabajo ver otras personas, que a la gente le cuesta trabajo concentrarse, que tiene trastornos de alimentación, o come mucho o come muy poquito. Eso es deprimirse, pero a veces la gente, cuando te ve llorar, te dice, ay, no te deprimas. Pues no, llorar es sano, es parte de una función importantísima que es una bendición. Cuando mis pacientes lloran mucho, yo digo, qué bueno que puedes llorar muchísimo, porque puedes procesar tu dolor por medio de un mecanismo que es completamente natural y sano. Entonces, no hay que confundir la depresión con la tristeza. La tristeza es parte de un asunto normal. En la depresión lo que hay más bien es un organismo muy cansado de sufrir, muy cansado de sufrir, muy desgastado. Son dos cosas diferentes. Y bueno, y a veces sí, los duelos muy fuertes generan un gran cansancio y a veces las personas se deprimen. Recuerdo a un autor que decía que para él lo contrario a la depresión no era la felicidad, porque muchos creen eso, ¿no? Que estás muy feliz, entonces no puedes estar deprimido. Él decía que en realidad lo contrario a la depresión es la vitalidad. Es como tú decías, o sea, alguien que está deprimido no tiene ganas, ni deseo, ni intención, ni siquiera de pararse a comer, pues eso le resulta imposible. Son depresiones obviamente muy fuertes, no siempre vamos a estar ahí tras una pérdida importante, pues, porque tú decías, todos tenemos mecanismos ya para poder manejarlo, ¿no? Así es. Entonces, no hay que tenerle tanto miedo a las reacciones. A veces es mucho más complicado la gente que aparentemente toma las cosas súper bien. Por mucho tiempo lo que está pasando es que una etapa del duelo, que es la negación, se está prolongando de más. ¿Sí? Entonces, a veces es muy confuso. A veces puedes ver a alguien que está súper mal y está resolviendo muy bien el duelo, y puedes ver a alguien que se ve muy enterito, muy bien y muy fuerte y bien rápido, se reorganiza y en realidad no está teniendo el proceso adecuado y le va a estar estorbando en la vida durante muchísimo tiempo. Yo a veces he tenido pacientes que llevan con duelos atorados 20 o 30 años, no estoy exagerando. Oye, cuéntanos De cómo se repente, vive. después de 30 años empezamos a hablar de algo y apenas empiezan a llorar de algo que pasó hace 28 años, por ejemplo. Y han estado toda la vida deprimidos, enojados, desgastados y no han podido reorganizar bien su vida porque se les quedó atorado el duelo. Entonces, no le tengamos tanto miedo a las reacciones, dejémoslas que fluyan. Justo eso te iba a preguntar, ¿qué pasa cuando no se elabora? Que de hecho me está gustando mucho la palabra que utilizas, reorganizar, porque siento que es eso. Digo, si tú pierdes, por ejemplo, a la persona que más amas en el mundo, yo creo que la aceptación no es decir, ay, ya por fin acepté que se fue. Creo que más bien es reorganizar tu vida con esa pérdida, porque la pérdida, pues no es que se te olvide o se te pase, ¿no? Lo que dices es, bueno, ya puedo seguir viviendo. ¿Sí? Así de fácil. Al principio en un duelo, en un duelo fuerte no sabes cómo se vive sin eso que te falta.
Y eso que te falta puede ser un significado. ¿Sí? Por ejemplo, yo trabajo mucho con gente que está en la pubertad, jovencitos. Por ejemplo, una chica de 14 años que se da cuenta que no va a ser tan bonita como se imaginó, o que no le va tan bien en la escuela como creería. Cosas que parecen, ay, son cosas de adolescente. Bueno, esas cosas requieren un gran duelo. Que las cosas no sean como tú te imaginabas, son duelos gigantescos. Los adolescentes se ven muy mal, a veces, desde la familia, porque están sufriendo mucho duelo, inclusive el duelo de perder la infancia, de dejar de ser niños. Entonces la gente a veces confundimos y creemos que duelo es que se te muera alguien, a veces, ¿sí? Pero muchísimas veces es la pérdida de un significado. Y que luego creo que es más difícil elaborar la pérdida de un significado porque ni tú entiendes, ni el otro entiende, no se te está permitido llorar y sufrir porque no te hicieron tu fiesta de 15 años. O sea, son cosas que creo es más complicado atreverte a vivir, ¿no? Por ejemplo, a veces sucede mucho que las personas sufren genuina y dolorosamente por un defecto físico, cuando en realidad no están perdiendo la función o la capacidad de una parte del cuerpo. Muchísimo. Sufrimos muchísimo por el autoconcepto, por la diferencia entre cómo quisiéramos y cómo somos, entre cómo quisiéramos que fueran las cosas y cómo son. Entonces, la mayoría de los duelos son silenciosos y todos, tú y yo y todos, todo el tiempo tenemos muchos duelos. Las personas que nos están oyendo, todas están pasando por duelos, se enciman unos con otros. Duelo porque perdí mi cartera. Duelo porque ahorita no puedo ir a ver a mi pareja por la pandemia. Duelo porque las clases son en línea. Hay muchísimas cosas que nos ponen en duelo y todo el tiempo las personas estamos en un proceso de duelos. Se vuelve muy complicado cuando se nos enciman demasiados duelos o cuando ya nos viene uno nuevo muy grande que se encima a un montón de cositas que estábamos resolviendo. Entonces tampoco hay que ser simplones. Los duelos no vienen solitos. Los duelos siempre vienen complicados por la vida misma. Oye, que de hecho eso es algo que hemos estado viendo mucho en el consultorio. Personas, por ejemplo, que perdieron su trabajo, pero entonces por esto que decías de la pandemia, pues también perdieron a un familiar, pero entonces también están más ansiosos, pero entonces también, o sea, son como muchas pérdidas juntitas que tal vez en otro momento y una sola no te ocasionaría lo que hoy en día nos están ocasionando. Así es, ahorita estamos en una época de muchísimos duelos encimados. Los duelos naturales de tu vida personal, más todos los duelos que tienen que ver con un cambio muy grande en la manera de vivir. Entonces, por eso ahorita eh, la gente nos vemos como en mucha crisis, porque se da esta del dicho de que no es lo duro, sino lo tupido, ¿no? Por ejemplo, yo tengo ahorita, nada más de mi consulta, 3 chicas que se iban a casar. Y tú puedes decir, ay, pues nada más se pospone la fecha y ya. No, si no es tan fácil. La familia le dice, no te preocupes, ya después te vas a casar. No, todo el significado, toda la planeación, todo lo que te habías imaginado, lo que pensabas que ya estabas haciendo ahorita, son cosas brutales. Y todos los planes rotos que ahorita tenemos nos generan duelos. Que te ibas a ir de vacaciones en septiembre y no te pudiste ir y desde marzo pensabas que que ibas a ir a un concierto. Hay cosas que creemos que son babosadas. Todo lo que tú esperabas que no está nos causa un duelo. Chiquitito, mediano, grande o gigantesco. ¿Sí? Entonces, es un tema bien complicado.
Oye, y ok, siempre estamos viviendo en pérdida, es algo natural, es algo que incluso uno va aprendiendo desde niño, ¿no? Cuando se te murió ya la mascotita o qué sé yo. ¿Cómo sabemos cuando alguien realmente necesita y le vendría bien el acompañamiento psicológico? ¿Cómo sabemos cuando ya le decimos al paciente, en este caso los chicos, le recomiendo que busque ayuda psicológica? Cuando el nivel de desadaptación es muy fuerte, por ejemplo, con eso me refiero a que ya no puedes estudiar o ya no puedes comer, de plano no puedes dormir, no puedes relacionarte con nadie, estás enfermo todo el tiempo, te duele todo el tiempo la cabeza, estás lleno de ronchas, tienes diarrea, se te inflama todo el tiempo el estómago, no te puedes concentrar. Cuando tu adaptación se ve muy afectada, hay que acudir a que te ayuden. Y también cuando las emociones son intolerables, porque sí, a veces son tan intolerables que se pueden volver peligrosas. Por ejemplo, una emoción que se puede volver peligrosa cuando se vuelve intolerable es la ansiedad. ¿Sí? La ansiedad puede ser algo tan insoportable que nos lleve a hacer cosas muy tontas, muy peligrosas. Entonces, cuando no se toleran las emociones, cuando la desadaptación es muy grande, y a veces la desadaptación no se nota mucho, nada más la persona está completamente apagada y no hace nada. Esa es una gran desadaptación. No la ves llorar, no la ves hacer pancho, nada. Pero a veces eso es muy grave. ¿Sí? No manden a la gente a psicoterapia como a fuerza. O sea, la idea es que una persona entienda y desde su propia interioridad logre más o menos tolerar la idea de una ayuda psicológica. Si no, la ayuda psicológica forzada no sirve de nada. ¿Sí? Claro. Entonces, pues sí, eso también requiere como de muchas habilidades. Favorecer que una persona vaya a una ayuda psicológica. Una de las cosas que yo a veces les digo a la gente que hagan, con gente que es muy renuente a ir a terapia, es decirle, pues dile que nada más tome una cita y vea de qué se trata. Una, que no se va a comprometer a más, a una cita, como para que entienda más o menos cómo es ese proceso. Oye, hay otra, ya la última pregunta, ella para irnos porque estamos en tiempo. Porque hay otra que a mí me preocupa, o sea, a veces las personas están libres y que luego es que la cultura o la parte social a veces favorece. Por ejemplo, yo he escuchado que cuando a una persona se le muere alguien y entonces lo medican, pero ni siquiera con su consentimiento y mucho menos con la ayuda de un profesional, sino que le dan calmantes y la persona nunca se enteró, nunca supo, nunca sintió y cuando entra en sí ya hasta lo ocultaron y nunca se enteró, ¿no? O que no le dicen. También he escuchado mucho eso. Pero está la otra parte donde se vivió la pérdida, pero entonces se entra en conductas de riesgo, que evidentemente son desadaptativas, pero además muy peligrosas, que puede ser desde ingerir sustancias, manejar a toda velocidad, o sea, estas conductas. ¿Qué podríamos hacer cuando se llega al otro extremo? Que sabemos que también hay mucho dolor, hay mucha angustia, pero que se está intentando manejar diferente. Yo creo que hay que buscar esto que voy a decir, bueno, la gente va a pensar que no estoy diciendo nada. Hay que buscar una manera de estar cerca de esa persona. Y a veces estar cerca es estar cerca sin echar choros, sin decir, no hagas cosas y dar consejitos y eso, sino estar lo suficientemente cerca como para que la persona pueda refugiarse un poquito en ti. A lo mejor esto que digo, la gente dice, bueno, ¿y eso cómo se hace, no? ¿De qué me está hablando? ¿Sí? Es más fácil que una gente que está muy perturbada te deje estar cerca si no te ves muy ansioso de ayudar, sino que nada más ahí estás. Tú puedes decir cosas como, si necesitas algo, avísame, yo estoy al pendiente de ti, los famosos WhatsApps de buenos días, esa sensación que le das al otro de que ahí estás,
es una forma discreta y no muy invasiva y no muy irritante de ayudar a una persona. A veces cuando contesto esto me dicen, pues no me estás diciendo nada, pero es que realmente tratar de ayudar muy activamente, cuando una persona se siente muy mal, más bien la irrita y la aleja. Hay que ser muy sutiles, pero mostrar que ahí estamos y que sí estamos preocupados, pero sin ponernos peor que el otro, ¿no? Claro, claro. Oye, me acordaba ahorita que un paciente me contó que su hermana terminó con el novio y él también estaba en el truene y entonces un día dijeron, ay, vámonos a pistear unas caguamas y, o sea, fue su forma de estar. Bien. Es mucho mejor vamos a echarnos unas caguamas que echar rollos de, ay, deberías. Esas cosas no sirven de nada. Oye, y que quede claro que no estamos aconsejando que se alcoholicen, no, o sea, fue una caguama y ya. Una, media para cada uno, máximo. Ok. Oye, Noemí, no sabes lo contenta que estoy. De verdad te agradezco muchísimo estos minutos. Los encuentro muy valiosos. Nos has dado claves importantísimas que estoy segura que los muchachos van a valorar también. Ojalá les sirva y pues queden más o menos con algo que les ayude a entender más este proceso y a trabajar mejor con sus pacientes. Y te agradezco la confianza. No, hombre, al contrario, sabes que siempre. Oye, ya iba a decir lo último. No se asusten y no crean que ya con estos 40 minutos que platicamos ya lo tienen todo claro. O sea, es de práctica también, ¿no? Tienes que practicar mucho, 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 mucho para ir logrando tolerar estar en estas cosas. Exactamente. Oye, pues te dejo, sigue con tu trabajo y muchísimas gracias. Al contrario, es un gusto, ¿eh? Te mando un beso. Igualmente, nos vemos pronto. Ándale, chao.